Hola, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista organizada por el Centro de Estudios del Desarrollo, CED, con un destacadísimo invitado italiano, pero que además habla muy bien castellano, que nos va a acompañar y vamos a profundizar en temas vinculados al regionalismo y el federalismo, que son tan importantes para el proceso constituyente. Igualmente nos acompaña el licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte y investigador del Centro de Estudios del Desarrollo, Ariel Maya, que va a estar acompañándome en esta entrevista. Yo soy Esteban Smulevich, académico de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Norte e investigador del Centro de Estudios del Desarrollo. Nuestro invitado del día de hoy se llama Giuseppe Martinico. Es un profesor muy destacado de Derecho Constitucional de la Escuela Superior Santa Ana de Pisa. Además, ha sido investigador del Centro García Pelayo, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, probablemente una de las principales instituciones en España y en el mundo hispanoparlante en esta materia. Investigador Max Weber del European University Institute en Florencia, doctor en Derecho y postdoctorado en investigación. Además, Giuseppe ha publicado, editado recientemente una obra muy importante sobre el federalismo y el regionalismo en Italia desde una perspectiva analítica en su desarrollo y también comparada, junto a los profesores Francesco Palermo y Erika Arban. Obra que es recomendada su lectura para quienes les interesa entender el proceso descentralizador, regionalista y federalista en Italia, así como también las implicancias e importancias que tiene esto en perspectiva comparada. En Chile nos encontramos en un proceso constituyente, con la Convención Constitucional que ha comenzado ya a debatir en el Pleno las propuestas de normas constitucionales y ha comenzado, junto a la materia vinculada a los sistemas de justicia, al Poder Judicial, ha comenzado con lo relativo a la forma de Estado, la manera en que se distribuye el poder político, administrativo y financiero, el Estado, en el territorio. Y el día de ayer, miércoles 16 de febrero, se aprobó en general la propuesta de Estado regional. Por eso esta entrevista con un experto en regionalismo y federalismo italiano cobra especial importancia. Giuseppe, te agradecemos encarecidamente tu presencia, te damos la bienvenida y sin más preámbulo, agradeciendo tu disposición, queríamos hacerte una primera pregunta general junto con Ariel y que tiene que ver con esta figura modelo del Estado regional, que tiene su origen en la Constitución italiana post Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido preguntarte qué fortalezas, pero al mismo tiempo qué desafíos presenta el modelo de Estado regional en la experiencia italiana y comparada. En primer lugar, querido Esteban, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. De verdad, un gran honor para mí y espero que también pueda ser útil para ustedes. La idea que tengo de federalismo es bastante, digamos, pragmática, ¿no? Unos autores dirían casi empírica. Y para mí no hay una gran diferencia entre Estado regional y Estado federal, digamos. Son los dos, digamos, dos caras de un proceso de integración que Carl Friedrich llamaba federalizing process, ¿no? Un proceso de federalización. Y en este sentido son los dos, digamos, caras de una misma química, la química entre la self-rule, entonces la idea de un autogobierno y la idea de, digamos, de compartir normas, de una shared rule. Y en este sentido, no hay, creo, una teoría, digamos, general del federalismo o del regionalismo, en el sentido que
los dos se pueden ver como, digamos, dispositivos polivalentes dependiendo de las cuestiones que caracterizan el contexto. Entonces, en este sentido, sé que Chile es un estado tradicionalmente, digamos, unitario y centralizado, pero sé también que desde hace años se plantea la posibilidad de ir más allá de una mera descentralización administrativa. Y en este sentido, países como Italia, pero también como España, pueden ser, ¿por qué no?, digamos un modelo. He leído también que Chile es todavía el país más centralizado de América Latina. Sé que se ha insistido mucho en esta, digamos, batalla para transformar el Estado en un estado más regional, y sé que esta batalla va acompañada, digamos, de la batalla por una mayor participación. Y esto es muy importante porque estoy de acuerdo con quienes afirman que el federalismo y el regionalismo requieren participación. Y participación no solo de las entidades, digamos, subestatales, ¿no?, en un proceso de toma de decisiones, sino también participación de los ciudadanos en el análisis de los asuntos de importancia pública. De hecho, también para Carl Friedrich, uno de los grandes teóricos de esta idea, ¿no?, del proceso de federalización, el procedimiento de enmienda era esencial para ver la existencia de un proceso de federalización verdadero, digamos. Entonces sí, el federalismo y el regionalismo implican en esta idea de, digamos, abrir las salas del poder a los ciudadanos, y esto es parte de una batalla cultural. Entonces, estoy seguro que van a encontrar en Chile una buena manera para, de hecho, de formar el Estado. Una pregunta interesante que aparece de tu respuesta inmediatamente, Giuseppe, tiene que ver con el balance, el equilibrio entre las dos dimensiones de la distribución territorial del Estado. Tú lo decías haciendo referencia a Diamond, del autogobierno, el self-rule, autonomía, y el gobierno compartido, share rule. A mí me resuena mucho, ¿cierto?, a los estudios empíricos, de derecho constitucional empírico, de constitucionalismo empírico, del índice de autoridad regional, con Marx, Hughes y otros, en donde Chile efectivamente aparece como uno de los países más bajos en el mundo en cuanto al índice de autoridad regional, no así en materia de la autoridad local municipal, donde de alguna manera los gobiernos locales, las municipalidades en Chile, tienen un ámbito de competencias un poco mayor, ¿no? Nuestro rezago está en el nivel intermedio, en el nivel regional, que es propiamente, ¿cierto?, el nivel más político, en donde se produce, ¿cierto?, la descentralización política, el regionalismo, el federalismo. Lo otro es un proceso de descentralización que puede ser importante, como en países escandinavos o en los Países Bajos, ¿cierto?, donde hay gobiernos locales fuertes, pero no constituye aquello una descentralización política, si no me equivoco. Y en ese sentido, preguntarte, como un complemento a tu primera respuesta, ¿cómo ves tú ese balance entre autonomía, autogobierno y gobierno compartido? Sobre todo a la luz de que algunos sectores en Chile, a partir de lo que se ha discutido en la Convención Constitucional, han sostenido que las propuestas para la nueva Constitución de Chile parecen ir demasiado en la línea del autogobierno o la autonomía y muy poco en la línea del gobierno compartido. ¿Cómo ves tú esa ecuación? Yo creo que eso nos lleva a un punto muy interesante que lo vamos a retomar un poco más adelante, que tiene que ver con la manera de trasladar esas preferencias, demandas regionales a el circuito nacional de toma de decisiones, sobre todo legislativa, ¿no? Y tiene que ver con la existencia de una Cámara de Representación Territorial
y un bicameralismo. Pero eso lo vamos a retomar en un momento. Antes de ir al tema de la Cámara Territorial a nivel nacional y el bicameralismo, quiero darle la palabra a Ariel Maya, que todavía quiere hacer alguna pregunta de un nivel un poco más general antes de que vayamos a ver algunas instituciones o mecanismos más concretos. Ariel. Profesor, ¿cómo está? Muy Muy bien, bien. gracias. A ver, en este sentido, siguiendo ya en una línea más general, como anticipaba el profesor Smulevich, quisiera preguntar, ¿qué mecanismos de coordinación o de cooperación son propios de un modelo de Estado regional? ¿Y qué oportunidades puede brindar adaptar elementos de otros modelos como el modelo de Estado centralizado, bien del modelo de Estado federal? Muchísimas gracias por su pregunta. Aquí también quiero dejar claro que para mí no hay necesariamente una gran diferencia entre federalismos y regionalismos, en el sentido que hay regionalismos que a menudo son como federalismos disfrazados, ¿no? Al igual que puede haber federalismos centralizados, entonces es el caso de Australia. En esto hay siempre que ver realmente la, digamos, dinámica concreta y no limitarse a la autocalificación de la Constitución. Aclarado esto, el principio de cooperación se presenta, digamos, de diversas formas, ¿no? Desde la cooperación por actos hasta la cooperación por órganos. Y a diferencia de las constituciones federales más recientes, las constituciones de las federaciones clásicas no hacen referencia a las relaciones intergubernamentales, simplemente porque la coordinación entre gobiernos se consideraba bajo, digamos, el paradigma del federalismo dual como apenas necesaria, ¿no? Una clara distribución de poderes y de competencias con compartimentos estancos se consideraba factible en aquella época. Pero ahora las cosas han cambiado. El creciente enredo de los gobiernos y la consiguiente necesidad de cooperación fue conocida también en federalismos que, de hecho, hacen hincapié en la exclusividad de los poderes. Estoy haciendo referencia a Bélgica, por ejemplo, donde el Tribunal Constitucional ha reconocido la importancia de la cooperación en el año 2014. Y de hecho, la práctica de estas relaciones intergubernamentales se suele basarse en principios que son principios subyacentes, ¿no? Y que se denominan de una manera diferente. A veces se habla de lealtad federal, a veces de Federal Committee, que sería algo, creo, como cortesía federal. Entonces, estos son principios bastante comunes, especialmente en los países que, digamos, siguen el modelo del federalismo administrativo. Y aquí se podrían mencionar muchos ejemplos en el de derecho comparado. Hay, por ejemplo, el caso que ya mencioné, ¿no? De Bélgica, que en su constitución dice explícitamente que en el ejercicio de sus respectivas responsabilidades, todos los niveles de gobierno deben actuar con respeto a la lealtad federal con el fin de evitar conflictos de intereses. O existen otros ejemplos. Un ejemplo bastante importante es el ejemplo de la Constitución suiza, que establece que el gobierno federal y los cantones se apoyarán mutuamente en el cumplimiento de, digamos, sus deberes y cooperarán entre sí. O se habla también de un deber de, digamos, prestar asistencia administrativa y
judicial mutua. Hay muchos otros ejemplos. El Sudáfrica es otro ejemplo. Además, hay casos donde no hay una, digamos, disposición explícita en la Constitución, pero donde, sin embargo, los, digamos, tribunales constitucionales han tratado de desarrollar principios parecidos, ¿no? El caso es, claro, es el caso de Alemania en su interpretación de la ley fundamental que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Federal ha desarrollado el principio de lealtad federal. Algo parecido ha pasado en Austria, aunque ahí se puedan identificar algunos rasgos del principio de consideración mutua, digamos, en las leyes ordinarias. Algo también parecido ha pasado en España, a la luz del artículo 9.3, en Italia también. Entonces, tenemos que ir más allá de lo que la Constitución, digamos, diga, porque es siempre necesario mirar a las concretas relaciones intergubernamentales. Y esto explica por qué también en federalismos que en teoría se desarrollan bajo el paradigma del federalismo dual, el principio de cooperación haya digamos, tenido un papel importante, yo diría fundamental, de hecho. En este orden de ideas, profesor, lo dicho por usted me hace recordar un viejo adagio civilista de que las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen. Es Al verdad. parecer, en las constituciones se encuentran una serie de declaraciones y estas no necesariamente se relacionan efectivamente con lo que sucede en la realidad y en la manifestación última de las normas que contiene. Teniendo en consideración que Chile es un estado muy centralizado, como ya se ha comentado, teniendo en consideración esta aparente contradicción de un estado federal centralizado, que describía que pudiera ser Australia, ¿cómo podría describir esa centralización de un estado federal? Sí, pues claramente digamos, un elemento, un factor que tenemos que tomar en cuenta para ver si un Estado está de hecho descentralizado o no, es el tema de los cursos. Porque, claro, las competencias, digamos, gastan dinero. Entonces, un sistema donde formalmente hay una distribución de poderes, pero que no, digamos, reconoce a las entidades subestatales la posibilidad de tener recursos propios, probablemente es un sistema centralizador, ¿no? Que yendo más allá de lo que la letra de la Constitución diga, no podrá nunca desarrollar un potencial federal. Entonces, esto me lleva a otro tema. Tenemos siempre que tomar en cuenta que, claro, el texto constitucional debe leerse a la luz del contexto y, sobre todo, tenemos que, digamos, dar a los actores subestatales recursos necesarios para que puedan desarrollar sus políticas. Porque, claro, el derecho, digamos, constitucional vive gracias a las políticas públicas, ¿no? En muchos ámbitos, especialmente en ámbitos que, digamos, viven de acuerdos entre niveles de gobierno. Esto es central. Otro tema es, yendo más allá de lo que la Constitución diga, tenemos siempre que, claro, no olvidar la importancia que las relaciones intergubernamentales pueden tener, al mismo tiempo, pero las relaciones intergubernamentales producen problemas, pueden producir problemas, porque a veces pueden ser la verdadera sala, digamos, del poder, marginalizando a los parlamentos.
Esto pasa también en contextos donde formalmente existe una segunda cámara. Entonces, esto pero también crea problemas de transparencia. Claro, si uno quiere, digamos, luchar una batalla para favorecer la apertura y la participación, una de las cosas centrales es nunca olvidarse de la importancia de la transparencia, porque si no, tener un Estado descentralizado que pero de hecho funcione según dinámicas que no sean transparentes, es probablemente tener un Estado que nunca logrará involucrar a sus ciudadanos. Entonces, el constitutional design, el diseño constitucional debe también encontrar un equilibrio entre la necesidad de hacer funcionar la máquina pública y la necesidad, pero de, digamos, garantizar transparencia. Por eso el federalismo y el regionalismo son todos instrumentos dentro de una batalla cultural, ¿no? Para mejorar la máquina pública y para involucrar más a los ciudadanos de una manera crítica. No sé si se ha entendido. Se ha entendido muy bien, profesor. Muchísimas gracias. Y un segundo punto al respecto de lo dicho, en torno a la situación del recurso a los tribunales y el papel de las negociaciones, ¿sería una posible solución para poder favorecer una actividad negociadora la asociatividad para materializar los principios en torno a la cooperación y a la colaboración? Pues, seguramente con la complejidad de las políticas, al día de hoy la cooperación no es una opción, es algo necesario. Al mismo tiempo, y en este sentido, hay muchos autores que han reflexionado muchísimo sobre la importancia que acuerdos intergubernamentales han tenido, incluso en federalismos, digamos, maduros como Canadá. Al mismo tiempo, hay un riesgo, el riesgo de convertir estos acuerdos intergubernamentales en algo que se parezca a una constitución sombra, ¿no? Algo paralelo. Y en este sentido es central dar en mi opinión, visibilidad y una posibilidad de participar a las regiones o a las entidades subestatales a través de una segunda cámara. La segunda cámara es necesaria también para responsabilizar a miembros elegidos, representantes de los territorios, para evitar que todo el poder sea gestionado a través de dinámicas o de órganos que sean solo expresión del poder ejecutivo. Esto a menudo pasa porque, de hecho, cuando hacía referencia a la distinción entre cooperación por actos y cooperación por órganos, me olvidé de comentar que la mayoría de las formas y de los órganos, yo diría, de la cooperación normalmente dan protagonismo a los gobiernos, a los ejecutivos. Esto es algo que siempre ha pasado y que, digamos, da la idea de la importancia que estas relaciones intergubernamentales tienen, pero al mismo tiempo este es un problema o puede ser un problema. Porque, claro, tener la posibilidad de, digamos, traer ciertos asuntos en una segunda cámara da también garantías en términos de transparencia y apertura del debate.
Entonces, siempre se entra a tratar de combinar estas dos cosas. Digo esto porque incluso en Italia hubo todo un debate sobre la, digamos, sobre la, ¿cómo puedo decir? Falta de importancia, de hecho, de las segundas cámaras. Hay un libro muy importante de una colega que admiro mucho, Elena Ruggiu, que se intitula Contra las cámaras de las regiones, donde ella justamente enfatiza la importancia de las relaciones intergubernamentales, pero claro, como decía también otro estudioso, Donald Watts, la segunda cámara, que luego puede tener diferentes formas, ¿no? Una, digamos, una naturaleza más senatorial o una naturaleza más diplomáticas, como si los representantes fueran, de hecho, embajadores con vínculo de mandato. Una segunda cámara es esencial para, repito, traer las cuestiones del poder a la visibilidad. Entonces, para dar la idea que el poder público sea transparente. Por esto es necesario combinar las dos cosas, ¿no? Las relaciones intergubernamentales son importantes y ahora hay una tendencia siempre más en el constitucionalismo comparado a la formalización de estas arenas y de los actos que se producen gracias a estos actores, porque luego hay acuerdos que pueden ser horizontales, verticales, acuerdos que en ciertos países también pueden ser utilizados que por los tribunales constitucionales para evaluar la constitucionalidad, de incluso, ¿por qué no?, de actos políticos, pero es siempre central tener, en mi opinión, digamos, en cuenta la importancia de una segunda cámara, porque de hecho el bicameralismo es un pilar del constitucionalismo. Te da otro actor que pueda impedir una posible tentación centralizadora, ¿no? Entonces, son todos mecanismos que participan, de hecho, a la misión histórica del constitucionalismo, que es la de limitar el poder. Por eso yo, si me pidieran digamos, dar un consejo sobre cómo escribir la Constitución, yo incluiría sin duda la previsión de una segunda cámara. Luego se puede hablar de cómo, digamos, estructurarla, pero el bicameralismo es un pilar, en mi opinión. He hablado demasiado, perdón. No, perfecto, Giuseppe. Vamos a ir directo a eso. A pesar de que me interesa que volvamos sobre un tema del federalismo dual que tú mencionabas, que sería importante explicarlo en Chile, qué significa. Pero antes de aclarar el tema del federalismo dual, para cerrar la idea del bicameralismo, en Chile, tú bien sabes, ¿cierto? Nosotros tenemos una tradición histórica de bicameralismo. Siempre hemos tenido una Cámara de Representación Poblacional y una Cámara de Senado. Sin embargo, el Senado no es una Cámara territorial o de representación territorial en Chile, sino más bien funciona a la manera en relación, ¿cierto?, de la forma de Estado con la forma de gobierno como un freno o contrapeso del presidencialismo, que en América Latina, ¿cierto?, se hereda a partir de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Como bien sabes, ¿cierto?, todos los países, casi todos los países latinoamericanos funcionan en modalidad presidencial o incluso presidencialista. Entonces ahí, ¿cierto?, vemos la vinculación entre forma de Estado y forma de gobierno. Sin embargo, como bien decía, hay distintas maneras de estructurar el poder legislativo. En Italia también existe el Senado, también existe, pero no tiene, entiendo, una función necesariamente de representación territorial tan fuerte. No es considerado, ¿cierto?, fuertemente una cámara que sirva a la función de representación territorial y que vehicule apropiadamente, ¿cierto?, los intereses, preferencias del nivel regional al nivel nacional. En consecuencia,
quería preguntarte cómo ves tú, cómo se podría evaluar el Senado italiano, ¿cierto? La experiencia italiana, por un lado, y cómo ves tú la cuestión de un bicameralismo simétrico, donde ambas cámaras cumplen las mismas funciones y son elegidas de manera muy similar y tienen funciones idénticas o muy parecidas, versus un bicameralismo en donde las dos cámaras tienen principios de representación distintos y al mismo tiempo también responden a competencias o atribuciones diferentes. Esa es una pregunta muy interesante, pues empiezo digamos, con una broma en el sentido de que el Senado italiano no es un modelo, hay que evitar algo como el Senado italiano. Y más en general creo sí que la importancia del bicameralismo también se encuentra en contextos que no sean solo los federales o regionales, y el ejemplo de Chile es uno de estos, especialmente en contextos que, como América Latina, estén caracterizados también por un hiperpresidencialismo, ¿no? Pueden tener un papel importante incluso en contextos centralizados. Entonces, tener una segunda cámara en general permite fragmentar el poder y tener un colchón extra, ¿no? En caso de abusos, ¿no? Pensemos en el caso húngaro. En Hungría hubo dos factores, en mi opinión, de, digamos, diseño constitucional que facilitaron el ascenso de Orbán, por ejemplo. Uno, la ausencia de una segunda cámara, ¿no? Y también la ausencia de una, dirían los alemanes, de una cláusula de eternidad. Entonces, la ausencia de unas normas que no puedan ser objeto de revisión constitucional. Yo diría en este sentido que el bicameralismo es una de las técnicas necesarias para racionalizar el poder político. Claro, luego Hungría tiene otro problema, es decir, es también un estado centralizado, entonces ahí también faltaban mecanismos de división vertical del poder. Yendo más allá y centrándome en la pregunta sobre el bicameralismo simétrico, el bicameralismo simétrico no es un modelo porque de hecho produce problemas. ¿Qué es el bicameralismo simétrico? Es un contexto donde las dos cámaras tienen los mismos poderes. Entonces, cada vez hay que encontrar el perfecto, digamos, acuerdo entre las dos cámaras para que se apruebe una ley. Y esto va a crear un mecanismo muy complejo. El caso italiano es famoso, de hecho, por su lento y engorroso bicameralismo de perfecto. Es un modelo a evitar absolutamente. Y este hecho, por ejemplo, ha sido subestimado totalmente en la reciente reforma de Constitución italiana que ha reducido el número de los miembros del Parlamento, pero que no ha mirado a la verdadera fuente de los problemas, es decir, el hecho que estas dos cámaras tengan las mismas competencias. Esta ha sido una reforma populista inspirada en una clara intención punitiva, ¿no? Hacia el Parlamento, y no ha resuelto, digamos, mucho. Y también se corre el riesgo de reducir la funcionalidad de las cámaras. De hecho, Italia es también otro buen ejemplo de cómo tenemos siempre que ir más allá de la constitución formal, porque si uno mira a lo que dice la constitución formal que con referencia al Senado, parece que el Senado tenga, de hecho, sea una cámara pensada para representar, ¿no?, más los territorios, pero de hecho luego se ha convertido en algo también, la estructura bastante parecido a la Cámara de los Diputados, y esto ha creado un mecanismo que no funciona. Entonces, seguramente yo diría que es necesario
pensar en una cámara territorial asimmétrica, porque una cámara territorial asimmétrica permite de lograr unas ventajas. Primero, la diversificación del poder, y segundo, el hecho que también eso permite resolver bloqueos y refuerza la eficacia del sistema político. Ese tema es muy importante que lo plantees, Giuseppe, porque efectivamente en la Convención Constitucional hoy en día hay un fuerte debate en donde la Comisión, dentro de la Convención Constitucional, que está estudiando el sistema político a nivel nacional, está muy dividida entre quienes plantean un unicameralismo por argumentos de mayor eficacia, por una fuerte crítica a lo que ha funcionado, a cómo ha funcionado el Senado en Chile, sobre todo en las últimas décadas, y quienes plantean un bicameralismo, fundamentalmente con el argumento del carácter asimétrico, fundamentalmente con el argumento de que, dada la mayor descentralización política que se está planteando como un fuerte consenso en la Convención Constitucional, hay un consenso en ir hacia una mayor descentralización política, todavía hay que ver los detalles, pero hay un consenso en esa dirección. Dado ese escenario, sería importante al mismo tiempo contar con una Cámara que represente, que vehicule, traslade las demandas y preferencias territoriales al circuito nacional de políticas públicas y decisiones legislativas. Pero quiero volver a algo que tú decías anteriormente que es importante precisar y que tiene que ver con el federalismo dual, en donde, que es un modelo que tú cuestionabas, digamos, ¿cierto? Sostenías que se aleja bastante de las necesidades y los contextos más actuales, ¿cierto? Donde existe una separación fuerte de competencias entre las competencias del nivel nacional o central y las competencias, sobre todo legislativas, ¿no? Legislativas del nivel subestatal, de los estados miembros, ¿cierto? O las regiones. Y en ese sentido, preguntarte, ¿cómo ves tú el tema de la distribución de competencias legislativas? Porque eso es algo que se está discutiendo fuertemente hoy en día en la Convención Constitucional a propósito del Estado regional. Se ha aprobado la idea de que existan leyes regionales. Por lo tanto, eso es algo inédito en nuestra historia. Nosotros en nuestra historia nunca hemos tenido leyes regionales. Siempre hemos conocido la ley de carácter nacional, generada por el Congreso Nacional. Por lo tanto, es una innovación constitucional histórica en Chile que genera al mismo tiempo mucha incertidumbre, muchas dudas. Y preguntarte cómo funciona esa división de competencias legislativas en el constitucionalismo italiano y sobre todo, entiendo, el tema de la legislación concurrente, que entiendo es buena parte de las materias tienen que ver con estas materias concurrentes donde el Estado fijaría por ley nacional principios básicos y luego las regiones, a través de ley regional, adaptan, adecúan esos principios generales a sus propias características. ¿Cómo ves tú esa distribución de competencias y sobre todo la legislación o las materias concurrentes? Pues, digamos que la emersión, digamos, de la materia concurrente es necesaria porque, de hecho, los federalismos y los regionalismos también, digamos, se han dado cuenta de la existencia de una serie, digamos, de materias donde no se puede actuar de una manera aislada. Entonces, la, digamos, codificación de la competencia concurrente es algo que refleja un poco la complejidad de las políticas. Esto lo han escrito muy bien los politólogos en Alemania, ¿no? De cuando hablaban de un Politikverflechtung, ¿no? Y aquí en el derecho comparado hay, yo creo, dos modelos, ¿no? Uno es un modelo, digamos, que responden los dos a una idea de federalismo a la Carl Friedrich, digamos, cooperativo. Entonces, hay una forma de competencias concurrentes a la estilo alemán
y hay luego una serie de competencias compartidas, yo diría estilo italiano. El estilo italiano se diferencia del estilo alemán porque, de hecho, en una competencia compartida, tú tienes dos legisladores que son complementarios. Entonces hay una ley, digamos, marco, ¿no? Nacional que te da un poco las líneas guías y que pero necesita ser actuada, ser implementada, digamos, ser completada gracias a las leyes regionales. Entonces, no hay la posibilidad que una intervención del legislador federal pueda agotar la materia, ¿no? Siempre hay la necesidad de una coexistencia entre el legislador regional y el legislador nacional o federal, y llámalo como quiera, digamos. La idea es que, claro, este tipo de mecanismo en teoría puede responsabilizar a los actores regionales, porque si los actores regionales no intervienen, la materia siempre será, digamos, parcialmente, ¿cómo se puede decir? Vacía, en el sentido que no podemos pensar de agotar todo solo con la intervención estatal o nacional. Al mismo tiempo, este diseño italiano ha producido también problemas en términos de funcionamiento del Estado, porque ¿qué pasa cuando el Estado regional no, digamos, tenga la voluntad política o no tenga los recursos, ¿no? para completar el ley marco? Esto ha creado también problemas de descentralización. Entonces, tenemos que aceptar que, de hecho, el legislador estatal o nacional pueda, digamos, compensar, ¿no? a esta pasividad regional. Lo podemos aceptar. Tenemos que garantizar la esfera, ¿no? de autonomía y del legislador regional, entonces esperar hasta cuando la región no intervenga. Entonces, son problemas. En este sentido, en Italia hemos encontrado estos temas y no es una coincidencia que especialmente tras la pandemia muchos habían hablado de la posibilidad de centralizar, de favorecer la centralización de las competencias en Italia. Este es un debate también populista porque muchos han visto en el regionalismo italiano una fuente de confusión que de hecho existía independientemente, creo, de la acción de las regiones, que era también, yo diría, culpa de la falta de una clara dirección, digamos, dada por el nivel estatal. Pero hay mucho debate en Italia sobre esto. Yo diría que el modelo italiano, en teoría, responsabiliza mucho el legislador regional. Al mismo tiempo puede crear, digamos, problemas en caso de pasividad del legislador regional o en caso de falta de recursos. Y por eso digo, nunca olvidarse que las competencias gastan dinero. Entonces tenemos también que dar recursos, claro, a los actores subestatales. Exacto, el tema de la descentralización o autonomía fiscal de los actores subnacionales o subestatales es importantísimo. Pero con lo que tú decías anteriormente, Giuseppe, yo recordaba el moto de nuestro encuentro en Calabria en octubre de 2021, en torno a la frase de Pascal de que la unidad sin diversidad genera o deviene en tiranía, pero la diversidad sin unidad puede devenir también en confusión. Eso lo decías muy bien, ¿cierto? Y es el equilibrio entre, bueno, esto que decían los Founding Fathers de la Constitución norteamericana, ¿cierto? La unidad y la diversidad. El equilibrio entre unidad y diversidad o pluralismo que las formas compuestas de Estado, de mayor descentralización política, regionales o federales, nos plantean como desafío. Vamos a retomar eso hacia el final de la entrevista,
Pero ahora quiero cederle la palabra nuevamente a Ariel, que tiene una pregunta también muy interesante que es importante que abordemos. Bien, en torno a los mecanismos de resolución de controversias, ¿qué mecanismos de resolución de controversias entre autoridades, especialmente cuando se trata de representantes del nivel central y autoridades regionales electas, considera usted más adecuados? Gracias. Yo diría que hay que operar en dos niveles, ¿no? En un sistema de relaciones que no es necesariamente solo, digamos, compuesto por relaciones intergubernamentales, hay también que tener en cuenta otros mecanismos que de antemano puedan reducir el riesgo de conflictos o que por lo menos puedan ofrecer, digamos, un foro de mediación. El principio cooperativo en este sentido se expresa también en esto, ¿no? En encontrar una manera para evitar que todos los conflictos que pueden ser también naturales, ¿no? En un sistema político puedan convertirse solo en conflictos jurídicos, involucrando a los tribunales. Entonces, yo creo que también es necesario prever un mecanismo de resolución jurídica o judicial posterior, pero sobre todo es necesario operar de antemano, ¿no? Para ofrecer foros de mediación. Luego hay casos como el caso de Canadá, donde digamos, se ha tratado de desarrollar un sistema de, digamos, acuerdos intergubernamentales que evitasen la jurisdiccionalización del conflicto. Esto ha pasado, por ejemplo, con el así llamado Social Union Framework Agreement, un acuerdo marco muy importante sobre temas de políticas sociales, donde se ha tratado de excluir la intervención de los tribunales. Sin embargo, debo subrayar que estos mecanismos de, digamos, solución política de los conflictos no necesariamente han logrado reducir los conflictos en el sistema. Por un lado, porque muchos conflictos sometidos a los tribunales constitucionales pueden depender de, digamos, visibilidad, ¿no? Quiero ser visible, quiero entonces cuestionar, ¿no? Sin entrar tampoco demasiado en el tema, ¿no? De las sustanciales, ¿no? O pueden también depender de, digamos, diferencias de color político entre las mayorías que gobiernan en las regiones y la que gobierna en el centro. Entonces, luego, dicho esto, mirando al diseño del constitucional comparado, hay muchos modelos. El modelo alemán que ha conseguido digamos, reducir la litigiosidad gracias a los vínculos y a los procedimientos de proporción en el sistema federal. Pero en realidad, el derecho comparado nos dice que no hay necesariamente una alternativa clara entre conflicto y, digamos, negociación. Doy un ejemplo. El artículo 33 de la Ley Orgánica sobre el Tribunal Constitucional en España nos dice que no hay una alternativa clara entre el recurso a los tribunales y el papel de las negociaciones. De hecho, el recurso a los tribunales se utiliza a menudo para obligar a los interlocutores a otra ronda de negociaciones previas al conflicto. Entonces, yo utilizo la amenaza del conflicto constitucional para obligarte a negociar. Y esto es un caso muy interesante. Luego hay otros casos como el caso de, por ejemplo, Suiza, donde la Constitución expressis verbis nos dice que primero hay que, digamos, agotar
todas las vías políticas, ¿no? Antes que se vaya, que se pueda ir, ¿no? Que se pueda, digamos, traer el conflicto al Tribunal Supremo. Algo parecido al modelo español ha pasado también en Italia de una manera menos formalizada. En Suiza, como decía, hay un artículo de la Constitución desde el 44 que nos dice que los conflictos entre los cantones o entre los cantones y el gobierno se resolverán siempre que sea posible mediante negociación o mediación. Algo parecido hay en Sudáfrica. Y se podrían, digamos, mencionar muchos otros, digamos, ejemplos, pero tampoco quiero hablar demasiado. Pero esto nos dice que es siempre mejor digamos, diseñar sean mecanismos políticos, sean mecanismos judiciales, pero no existe necesariamente una alternativa clara y a veces la idea de ir al Tribunal Constitucional puede ser de hecho una manera para obligar a la negociación política. Y no se excluyen las dos vías, digamos. No sé si se ha entendido. Comprendido perfectamente, profesor. Entonces, la situación de agotar la vía política sería la situación quizá próxima a la ideal, pero en términos teóricos, meramente. Sí, sí, sin duda. De hecho, hay conflictos que necesariamente, en mi opinión, tienen que encontrar una solución de otro tipo. Pensemos a los conflictos sobre las que, digamos, involucran que tocan a los derechos de las minorías. Ahí es necesario que existen actores contramayoritarios que, de hecho, puedan evitar que la mayoría política en el Parlamento o en otras arenas pueda, de hecho, afectar a los derechos de las minorías. Esto puede parecer un ejemplo bastante abstracto, no lo es en aquellos contextos regionales o federales donde la naturaleza regional o federal del sistema se explica también por la presencia concentrada de minorías en ciertos territorios. Entonces ahí vemos que hay una conexión entre la defensa de las minorías, por ejemplo, lingüísticas o políticas, y la defensa del federalismo entendido como un mecanismo de separación vertical de los poderes. Y en este caso es esencial tener también la opción de los tribunales, porque, como usted ha dicho, el conflicto, porque, como usted ha dicho, las vías políticas son las ideales, pero a veces no funcionan. Y por eso el constitucionalismo, ¿no? Se caracteriza también por esta componente contramayoritaria, que no es una componente antidemocrática, es una componente que de hecho defiende la democracia entendida también como contexto donde sobre ciertos asuntos, sobre ciertos bienes fundamentales, los derechos, no hay la posibilidad de decidir por mayoría. Y esto es algo que el constitucionalismo, la historia del constitucionalismo enseña de una manera bastante clara, creo. Muchas gracias, Giuseppe. Para ir terminando esta entrevista, quisiéramos darte un par de minutos de cierre, si es que quisieras redondear alguna idea o complementar algo en 2 minutos, y luego yo voy a hacer unas palabras finales también en 1 minuto, redondeando los 5 puntos que has enfatizado fuertemente en esta entrevista. Giuseppe, si quieres cerrar algo o complementar en 2 Sí, minutos. gracias. Yo te agradezco muchísimo a ustedes por esta oportunidad. La última cosa que quería decir es que cuando se tiene, digamos, la misión de un poco
imaginar el diseño constitucional, ¿no? De una nueva ley fundamental, siempre es necesario tener en cuenta el tema de las emergencias, porque de hecho hay casos de constitución necesital, una de estas donde digamos, se evita de constitucionalizar el tema de las emergencias. Pero esto puede ser un error, porque de hecho las emergencias no solo tradicionalmente han tenido un papel de centralización en favor del Ejecutivo, del gobierno, y han producido marginalización de los parlamentos, pero también son de hecho eventos que también han favorecido la centralización vertical del poder. Entonces, si ustedes quieren realizar un Estado regional o federal, digamos, fuerte, ustedes tendrán que tomar en cuenta el riesgo que las emergencias de facto pueden producir en contextos de separación de poderes. Y esto lo hemos visto también durante la pandemia. Y un poco en todos los lugares, salvo Alemania, tal vez Suiza, que han de hecho, que han logrado involucrar a las entidades subnacionales, de hecho, durante la pandemia, también en contextos democráticos. Hemos tenido centralización del poder a favor del gobierno y centralización del poder a favor del Estado central. Los únicos dos casos donde no hubo una clara centralización del poder a favor del nivel central son, en mi opinión, Brasil y Estados Unidos. Pero ¿por qué? Porque ahí el gobierno central no estaba interesado en luchar contra la pandemia. Entonces esto no ha producido una centralización del poder. Entonces también que, digamos, tomen en cuenta la posibilidad de prever mecanismos para evitar abusos durante fases de emergencia, porque de hecho a veces puede pasar que un diseño fantástico te pueda verse, digamos, afectado por la excepción que se convierte en regla. Y esto es muy peligroso, claro. Muchas gracias, Giuseppe, ¿cierto? Extraordinarias palabras de cierre vinculadas a la importancia de ciertos principios y valores cardinales del constitucionalismo democrático y del Estado de Derecho, como son, ¿ciertos?, la separación de poderes, la democracia y la autocontención y la restricción y la limitación del poder, incluso en contextos de emergencia, ¿cierto? Las constituciones normativas efectivamente implican la sumisión del poder al derecho, aún en contextos de emergencia, algo que es tan difícil de lograr, pero tan importante desde el punto de vista de los principios y valores del constitucionalismo democrático y del Estado de Derecho. Para el Centro de Estudios del Desarrollo, que es una institución que se forja en la lucha contra la dictadura en Chile durante los años 80 y luego se desarrolla durante la década de los 90 y en el siglo XXI, este tema es de cardinal importancia, ¿no? Siempre ha estado en el seno de las preocupaciones del Centro de Estudios del Desarrollo la democracia, la participación ciudadana, el Estado de Derecho, la descentralización del Estado. Por lo tanto, estamos enormemente agradecidos por esta entrevista y yo quisiera destacar quizás 5 puntos al cierre de la misma, muy brevemente. Primero, la importancia de lo que decías tú del modelo regional o federal implica un equilibrio entre autogobierno, self-rule y gobierno compartido. ¿Cómo se vehicule concretamente ese equilibrio, ¿cierto? Hay distintos ejemplos, tú has mencionado exhaustivamente el caso italiano, pero también el caso alemán, el caso suizo, que lo has destacado muchísimo, el caso australiano, el caso canadiense y el caso español, ¿cierto? Que son los referentes más interesantes, actuales, ¿cierto? En ese sentido, con sus virtudes y defectos y con sus desafíos. Luego has insistido también, en segundo lugar,
en la importancia del regionalismo y el federalismo en cuanto mecanismo de mayor participación e implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones, desde lo local, lo regional hacia lo nacional, pero también de las unidades subestatales o subnacionales en los procesos nacionales de toma de decisiones, incluso de carácter legislativo. Y hemos enfatizado en la importancia en ese sentido del bicameralismo y además en las dificultades que tiene un bicameralismo simétrico perfecto, como ha sido la tónica en Italia, y el llamado, ¿cierto?, que tú hacías a estudiar y avanzar en un bicameralismo asimétrico, que es algo que está en este momento en discusión en la Convención Constitucional y que para el Centro de Estudios del Desarrollo también es importante enfatizar. En tercer lugar, has hecho un llamado muy importante a no quedarse solo en la autocalificación o la descripción general del modelo, sino avanzar también en ver cuáles son los principios que se desarrollan en la Constitución y las reglas que se articulan, y también cómo eso funciona, ¿cierto?, luego en la práctica. Y por eso, ¿cierto?, has hablado, ¿cierto?, de algunos federalismos disfrazados, que parten de regionalismo, pero en verdad son federalismos en la práctica, y también de federalismos con carácter más centralista o centrípeto, ¿no? Y eso también es interesante tenerlo en cuenta, aunque en este momento, ¿cierto?, en Chile nos encontramos en una etapa de diseño constitucional, ¿cierto?, que nos obliga a pensar la cuestión desde una perspectiva más bien abstracta, ¿cierto?, más bien general, pero justamente la experiencia comparada que tú has destacado, ¿cierto?, es muy valiosa en ese sentido para ver las luces y sombras de los distintos casos. Luego, en cuarto lugar, has hecho hincapié, ¿cierto?, en el federo-regionalismo cooperativo. Esto ha sido muy importante porque el Centro de Estudios de Desarrollo ya ha publicado 2 libros con distintos aportes al proceso constituyente en Chile, en donde hemos hablado de descentralización cooperativa en ambos textos. En ambos textos hemos enfatizado y traído fuertemente a colación precisamente el buen ejemplo de algunas instituciones y prácticas en Italia, en Suiza, en Alemania y en otros países de cooperación. No solo en materia gubernamental, sino que, como bien decías, también interparlamentaria, de participación funcional, de participación de las entidades subestatales o subnacionales en la legislación nacional. Por lo tanto, ¿cierto?, nosotros lo llamamos descentralización cooperativa. El escenario del federalismo está cultural e históricamente todavía lejos de la mentalidad en Chile, ¿cierto? Por lo tanto, lo que se está discutiendo actualmente, ¿cierto?, es el regionalismo como una fórmula intermedia o la descentralización política. Y por último, ¿cierto?, lo que sostenía fuertemente de la necesidad de mecanismos de resolución de controversia, sobre todo tribunales constitucionales, ¿cierto?, donde hay distintos modelos. El modelo italiano no es lo mismo que el modelo alemán o el modelo español, pero en cualquier caso es importante, ¿cierto?, generar canales que permitan solucionar los conflictos o bien, de alguna manera, ¿cierto?, articulen, como lo hace la Constitución suiza, los conflictos como una última instancia litigiosa, judicial, previa a una serie de mecanismos políticos de resolución de controversias, de negociación, de mediación, que hagan que la judicialización de los conflictos sea en verdad la última instancia, la última ratio, y existan canales políticos previos a eso que son los más importantes. Con estas ideas, ¿cierto?, te agradecemos enormemente el tiempo que nos has concedido, la profundidad y la seriedad y la enorme extensión de tus respuestas, y esperamos seguir colaborando contigo en este tema y en otros temas. Muchas gracias, Giuseppe. Gracias a ustedes, y estoy muy feliz de cooperar también en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Ariel, también, que nos ha estado acompañando, y al Centro de Estudios del Desarrollo por gestionar y organizar esta importante entrevista.